donde va a comenzar, en este momento va a comenzar la sesión, Francisco Javier Calvo. Hemos titulado a esta sesión Buscando mi camino, y es porque los dos ponentes que van a intervenir pues tardaron un poco en encontrar su camino, en encontrar un poco, en encontrar su lugar en la vida, ¿no? Dieron un poco de vueltas hasta que descubrieron que el Señor les quería enteros para Él. En ese sentido, bueno, vamos a escuchar primero, como digo, a Francisco Javier Calvo Tolosa, que es diácono de la diócesis de Ávila. Él es de las Navas del Marqués. Allí fue donde nació, donde creció, y ya de pequeño él empezó a venir cuando estaba estudiando la ESO, empezó a venir al seminario en familia, un lugar de discernimiento vocacional, porque ya empezaba a tener unos primeros indicios de vocación al sacerdocio. Pero bueno, con la ida a la universidad, aquello se apagó de alguna manera o quedó oculto, y Francisco Javier entonces recuperó de nuevo esa vocación, volvió a surgir ya estando en la universidad. Él estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense, perdón, de Madrid es la Universidad Complutense de Madrid, y allí estando estudiando Ciencias Políticas a los últimos cursos, estando participando de manera activa en la pastoral universitaria, pues efectivamente surgió de nuevo la vocación y la llamada al sacerdocio. Al acabar los estudios de Ciencias Políticas, ingresó en el Seminario de Ávila, donde estudió Salamanca Teología, y hasta los 5 años de teología. Luego, después de los estudios de teología, creo que algunos habéis dejado dado el micro. Mirad también que alguno tiene dado el micro y creo que lo tiene que quitar ahora, eso es. Y entonces digo, después de los estudios en Salamanca, hizo un máster en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente está haciendo el máster de educación secundaria en nuestra universidad, en la Universidad Católica de Ávila. Y también él realiza su actividad pastoral, que es como la etapa de prácticas, si queréis, dentro del camino al sacerdocio, en las 5 villas. Vive en San Esteban del Valle, pero son las 5 villas: Montbeltrán, San Esteban, Santa Cruz, Villarejo y Cuevas del Valle. Pues sin más, le damos la palabra a Francisco Javier, que nos hable de su vida, que nos hable de su vida y que nos hable de su vida un poco y de lo que ha supuesto, cómo encontró él el camino que finalmente es el que está realizando. Muchas gracias por esta amable presentación. Bueno, en primer lugar, quiero disculparme porque debe haber un problema técnico. El responsable soy yo y tengo desconfigurada la cámara. He estado intentando configurarla, pero he sido incapaz. Entonces, perdonadme. Siempre un acto comunicativo, ver el rostro es algo fundamental. Bueno, pues tenéis esa foto que, aunque no sea muy actual, pero es del año pasado, y así me ponéis cara, que además muchos me conocéis. Como ha dicho el padre Raúl, yo con 18 años, Ciencias Políticas a la Universidad Complutense de Madrid, pero antes de eso ya había caminado un poco en el seguimiento al Señor a trompicones. Y bueno, quiero comentaros un poco cómo fue esto y luego centrarme en mi etapa universitaria, puesto que, como estamos en la universidad, creo que es bueno iluminar cómo el ámbito universitario es un sitio propicio donde encontrar el sentido de la vida y también un lugar donde poder escuchar a Dios. Aunque nos parezca que no, Él está muy presente también en el lugar donde, ya decían los clásicos, se encuentra el saber. Yo, bueno, nací en una familia
podemos decir, medianamente religiosa, sobre todo por parte de mis abuelos. Nací en Madrid, me llevaron a nacer a Madrid, pero me crié en las Navas del Marqués. Mi padre es original de Canarias, y toda la familia de mi padre, y ahora él también, porque mis padres se separaron, viven allí y voy siempre que puedo. Mi madre y la familia materna sí que es de las Navas del Marqués, y allí pues me bautizaron 2 meses después de nacer, el 22 de octubre de 1989, nací a la fe. Fui al parvulario allí en las Navas, y en esos años, con 4 o 5 añitos, parece ser que aparecieron los primeros signos vocacionales, pero esto es como uno no se da cuenta de esto hasta mucho tiempo después. Todos los chavales y los niños como pasa hoy, pues juegan a tener novias y entonces vamos a casarnos en el parvulario. Y qué curioso que el que los casaba era yo. Yo hacía de cura, y además pues hacíamos también como una especie de misas en el patio, y bueno, esto me lo recordaban luego mis amigos bastante tiempo después. Bueno, el caso es que uno después de esto empieza la catequesis de comunión, con mucha ilusión por parte de mi familia, y yo también tenía ilusión de hacerla. Y después de esto, que aunque no se hace muy conscientemente, pero bueno, yo creo que sí que sabía qué es lo que estaba haciendo y a quién estaba recibiendo con 9 añitos. Después de esto, pues ya llega el momento de la adolescencia, que siempre es un momento de crisis, en el sentido de que ya no se vuelve a ser el mismo o en la niñez. Y con mis amigos nos apuntamos a catequesis de confirmación. Y hay que decir que con 11 años, 10 a 11 años después de hacer la comunión, fui monaguillo, pero fui un mal monaguillo, eso hay que decirlo. Me acuerdo que empecé ese primer año de poscomunión, y después de un verano sin aparecer por la iglesia, cuando volví a aparecer en septiembre, de la coletilla y me dijo: aquí queremos gente que se comprometa, así que ya no vas a ser monaguillo. Y entonces yo, por desilusionado por no haber aparecido en misa durante todo el verano, pues me fui. Pero bueno, que me sirvió para saber que pues cuando uno se compromete a algo, tiene que ir hasta el final con ello. En la catequesis de confirmación, la verdad que el catequista que tuve, yo para nada, tengo que decir, para nada me planteaba el tema del sacerdocio ni de la vocación entonces. De hecho, alguna vez nos visitaron seminaristas en la parroquia, en la campaña del seminario, y yo no les hacía mucho caso, aunque mi abuela me invitaba continuamente a que me lo planteara, pero yo no quería saber nada de esto. En catequesis de confirmación, nuestro catequista sí que me hizo ver la actualidad de la fe cristiana, que podía ser un ámbito de la vida que nos sirve para iluminar muchas de las cuestiones del momento actual, porque en esa catequesis, aparte de ver los elementos fundamentales del sacramento, sí que veíamos bastantes temas de actualidad iluminados por la fe, poco a través de la lectura creyente de Acción Católica, y me ayudó mucho, y de hecho me empecé a implicar un poquito en el movimiento de Acción Católica, por entonces también con el que era el vicario parroquial de las Navas, Félix Ayuso, que tuvo un papel muy importante en el discernimiento de mi vocación. Pues yo iba a estas convivencias. Pero con 17 años, segundo de bachillerato, todo se fue al traste. Yo dejé por completo de ir a la iglesia, porque se abrió todo el horizonte que supone la fiesta, el botellón y el conocer a las chicas. Y además, con la influencia de los amigos, que es lo que
a lo que constantemente te están invitando, pues a mí me gustaba, porque hay que decirlo, pues la fe quedó como algo residual. Algo sí, tengo que decir, más ideológico. Es decir, yo siempre, y de alguna manera luego tuve que darme cuenta cómo falseé la religión en esos momentos. Sí que defendía todos los principios de la Iglesia y la Iglesia como institución necesaria para articular el bien común. A la política siempre me ha gustado mucho y me gustaba. Y una defensa conservadora y incluso algo tradicionalista de lo que tiene que ser la Iglesia. Pero lo que viene siendo un asentimiento religioso, en absoluto. En absoluto. Es más, en la vida práctica vivía como un anarquista. Bueno, pues es verdad que dentro de toda esa parece que estoy narrando con mucha oscuridad, pero es verdad que algunos rayos de luz había y durante unos meses como que intenté corregirme un poquito, vamos, no muy conscientemente, pero como que el Señor algo hacía y sí dije que quería ir a esas convivencias del seminario en familia que me ayudaron mucho a tener grandes amigos, como es ahora, por ejemplo, el padre Antonio Jiménez, que era mi compañero de cuarto, dormíamos juntos en el cuarto, pues me sirvió para tener esos amigos que luego, después de un tiempo, me los volví a encontrar en mi camino vocacional. Entonces ya el Señor también estaba diciendo algo en eso. Pero yo le dije al padre Cecilio, que era por entonces el responsable del seminario menor, que yo quería dedicarme a la política y que la vocación sacerdotal no iba conmigo. Y tomé pues esa decisión de irme a estudiar como yo siempre lo digo, esto ya me lo habéis escuchado, pero es que es así. Me fui a estudiar al sitio más alejado de Dios que en mi vida he conocido. Alejado en primer lugar por la comprensión cultural y social que se daba allí, ¿no? Es decir, todo era en la Facultad de Ciencias Políticas, la Complutense, marxismo cultural y además bastante con poco rigor intelectual, pero era lo que se daba ahí. Y sobre todo, que es lo que a mí me hizo sufrir mucho, una constante lucha de amigo-enemigo ideológica que estaba implantada en este. Yo fui a estudiar allí, me gustaron profesores, y eso tengo que decirlo, excelentes, que me sirvieron para elevar bastante mi nivel cultural intelectual. A partir de ese momento me empecé a dedicar, creo que a leer, a estudiar en serio y con mucho gusto. La filosofía siempre me ha gustado y en ese momento me metí bastante en la filosofía política, pero lo que era el ambiente de los compañeros, el ambiente del lugar, no era nada propicio para llevar a cabo lo que es la esencia del cristianismo, que no es otra cosa que el amor, ¿no? Entonces, por ausencia de ello, cuando encontré un amor gratuito de amigo que me hizo ver a Dios a través de estos amigos, pues lo cogí con más fuerza todavía que antes. En este primer año yo pues tuve una novia aquí en Madrid y con esta chica, bueno, pues yo pensaba que iban a ir las cosas bien. Yo pensaba que mi vida iba por este camino que yo había elegido más o menos bien. Me habían dado además una buena beca, podía vivir en Madrid en un piso compartido con varios italianos, además que están todo el día de fiesta y yo también con ellos. Autonomía económica, libertad supuesta, y esa relación afectiva que me daba cierta estabilidad, yo lo creía. Pero por marzo de ese primer año, tuve una experiencia, no sé exactamente a qué achacarlo, nada que afectase de alguna manera especial a mi vida, ¿verdad? Las cosas en mi casa cada vez iban peor entre mis padres, pero no creo que fuese eso. Sentí un vacío existencial, un vacío enorme en mi interior que me llevó
diciendo, todo lo que estoy haciendo hasta ahora no es lo que realmente busco. No sé qué es lo que busco, pero esto no lo es. Entonces, terminé ese primer año y pensé dejar la carrera, dejé a mi novia, pensé cambiar el ritmo de mi vida, cambiar las decisiones que había tomado. Pensaba en el ejército, pensaba en la Guardia Civil, no pensaba para nada en el seminario ni en la ordenación, en el ministerio sacerdotal. Bueno, al final, por influencia, estuve trabajando ese verano de camarero, que me vino muy bien también para espabilar en muchos aspectos, para tener un orden de vida también y saber lo que es tener que ganarse un sueldo. Pero por influencia de mi madre, pues, que ella pues, estaba sufriendo mucho por cómo me veía, pues seguí estudiando la carrera. Y en ese segundo año, que iba bastante desanimado, es cuando me encontré a ese buen amigo, un sacerdote, que me dio un amor gratuito, además desbordante, él y el grupo de jóvenes de pastoral universitaria que se reunía ahí en Somosaguas, y eso me hizo ver que Dios estaba presente en la iglesia, que ese Dios que ya había conocido de pequeño, ahora me estaba hablando personalmente a mí y que me invitaba a hacer algo en mi vida, y que ese hacer algo en mi vida era lo que yo estaba realmente queriendo y buscando. ¿Cómo fue esto? Pues lo he dicho un poco abstracto, pero hay algo muy concreto. Bueno, después de conocer a este amigo sacerdote, el padre Rafael, que él se había apuntado a estudiar ciencias políticas para hacer apostolado, iba con el clériman y todo, y la verdad que, bueno, luego ya si conocéis cuando hubo el asalto a la capilla, 3 años después de esto que estoy diciendo, bueno, pues por algunos actuales líderes de determinados partidos políticos, pues a él sufrió mucho, a él tuvimos que ir a juicio y todo lo demás. Pero en ese momento, años antes, cuando nos conocimos en clase, pues como que había una fecundidad apostólica que era bastante, por así decir, impensable en aquel lugar. O sea, ese lugar, la Facultad de Ciencias Políticas tan alejado de Dios, salieron muchas vocaciones. Y estábamos como unos 20, 25 chicos y chicas que nos estamos acercando a Dios y salíamos de aquel lugar. Una cosa impresionante, por eso que Dios pues siempre ve que la tierra puede ser fecunda y siempre puede dar fruto. Por eso el sembrador siempre lanza semillas por cualquier sitio. Para Dios todo es tierra buena. Y allí pues dio fruto. Después de conocernos en clase, invitarme a comer y empezar a ir a las reuniones que tenían los viernes la pastoral universitaria, me invitó a ir a una convivencia, ir juntos, él y otros 2 o 3 chicos de la universidad, a estudiar un fin de semana a León, a casa de un amigo suyo. Y esta casa tenía capilla. Y una noche, haciendo oración, que ya no sé si había hecho alguna vez, tal, o vamos, oración, repetir oraciones, pero oración de corazón, pues yo no sé si lo había hecho alguna vez. Pues estaba ahí delante del crucifijo que teníamos en esta sala, en esta capilla, y yo pues sentí que Jesús me estaba dirigiendo el texto que habíamos leído de la Sagrada Escritura a mí. Y a partir de ese momento empecé a orar. Y es un camino porque muchas veces se tienen altibajos y pues muchas veces lo he dejado, pero como que ya es una fuente que no puedo abandonar porque es el lugar donde encuentro a Dios, ¿no? Bueno, a partir de aquí empieza todo un camino, ejercicios espirituales, oración, vida de amistad y de fraternidad cristiana que poco a poco me hacen descubrir que a lo que Dios me llama es a dedicar toda mi vida para hacer lo mismo que eso que hicieron conmigo. Es decir, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a Dios. Simplemente ya, para terminar, daros una pequeña pincelada de cómo fueron esos años universitarios en los que yo, durante 3-4 años, fui
haciendo ese discernimiento. Porque para mí hay una convicción fundamental y que si eso no se hubiese verificado en mi vida, yo no podría ni ser cristiano, ni mucho menos aceptar esta vocación a la que Dios me invita. Y es que siempre que me he acercado más a Dios y siempre que he profundizado más en mi fe, más ganas de conocer la verdad he tenido, más necesidad de entrar a fondo en la cultura de nuestro tiempo, de un diálogo a partir de un pensamiento profundo, de razón. Como decía Ratzinger en Introducción al Cristianismo, aludiendo a San Agustín en la Ciudad de Dios, el cristianismo, la genialidad fue la de asumir el Dios de los filósofos como el Dios que nosotros predicamos, con el nuevo rostro de el amor de Cristo que se da por todos. Eso lo tuve que verificar en mi vida y ver cómo a medida que leía y conocía más sed tenía de Dios. Este elemento fue fundamental para, junto con el discernimiento que iba haciendo con el padre Rafael, descubrir que Dios me llamaba a dedicar mi vida a acercar a nuestro mundo, en la medida de mis posibilidades, que son muy limitadas, a Dios. Luego vino hacerlo en el seminario de Ávila, mi tierra, donde tenía que ser, cada vez estoy más convencido de ello, aunque Madrid fue algo muy importante, después, hace poco, ha vuelto a serlo, a través de, como decía el padre Raúl, este máster de filosofía que hice en la Complutense, pero mi tierra, mi vida, mi raíz es Ávila, y en esta iglesia es donde quiero entregarme para hacer esta misión. Que Dios, desde los 4 añitos, cuando casaba a mis amigos en el parvulario, me ha ido proponiendo y que yo muchas veces, siendo rebelde, le he dicho que no. Pero él es un amigo que nunca se cansa de proponer con cariño aquello que sabe que nos va a hacer felices, el sueño que Dios tiene con nosotros. Pues solo a los que estéis escuchando un poco, invitaros a que abráis el corazón, abráis vuestra inteligencia y dejéis que el Señor cautive vuestra voluntad para, pues, hacer esa obra buena, ese sueño que tiene pensado para cada uno de nosotros, porque ahí no solo reside nuestra felicidad, sino dar la mayor aportación que podemos hacer al bien común de todos. Porque eso también tuve que descubrirlo, que mi vocación para servir al mundo no era la política, sino un servicio que creo que va más al seno de lo que es el bien para toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por este testimonio, por compartirnos tu vida, por abrirnos de alguna manera tu corazón y cómo la llamada del Señor fue calando en tu vida, cómo se fue sirviendo de muchas cosas, incluso a veces de sitios que parecían imposibles, que fue justamente donde el Señor más te habló y más se hizo presente en tu vida. Pues sin más, vamos a escuchar el segundo testimonio, que es el testimonio de Lidia Serrano. Lidia Serrano tiene 24 años, es de Elche, en Alicante. Ella ha estudiado Ingeniería Agroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid y en la actualidad está realizando allí un máster de transporte aéreo, o algo así se llama, quiero recordar el máster, que está realizando en la actualidad. Ella desde hace 5 años es cruzada de Santa María, por lo cual ella también tardó un tiempo en encontrar el camino y descubrir que la llamaba para consagrarse enteramente a él, después de hacer sus estudios, estando realizando sus estudios universitarios, fue cuando descubrió también esta llamada más honda que el Señor la hacía. Y sin más, pues le damos ya la palabra a ella y que nos cuente cómo ella fue descubriendo el camino de su vida. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que se me oiga bien. Yo soy Lidia y, bueno, no soy como Javier, no soy alumna de la Católica de Ávila, pero bueno, me han invitado a que dé mi testimonio y la verdad que pues agradezco mucho la invitación y estoy encantada de poder compartirlo con todos vosotros, ¿no? Entonces, vamos, yo lo que voy a hacer es ir contando
secuencialmente como hacer una especie de biografía de lo que ha sido el recorrido, ¿no? Desde que nací hasta ahora y pues cómo fue un poco mi encuentro, ¿no? Porque bueno, yo era una persona bastante alejada y a mí pues Dios se me presentó así de repente, ¿no? Entonces, bien, voy a dar comienzo y bueno, pues si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues a mí no me importa que me paréis y hagáis la pregunta o por el chat también. Así que bueno, lo que necesitéis. Bien, pues como ha dicho Raúl, yo soy de Elche, que es una ciudad que está, bueno, muy cerca de Alicante, en la provincia de Alicante, y es una ciudad muy cómoda, más grande que Ávila, pues es del tamaño aproximado de Valladolid, y hay de todo, ¿no? Esto lo digo porque en Elche hay universidad, hay de todo, o sea, es decir, yo no tenía ninguna necesidad de ir a ningún sitio a estudiar nada, ¿no? O al menos eso parecía. Y bien, mis padres son de allí, de Elche, y nosotros sí que es verdad que, bueno, que hemos tenido pues la suerte, ¿no? La gracia de que mis padres eran católicos y nos bautizaron a mi hermana y a mí. Yo tengo una hermana mayor que también ha influenciado mucho en mi vida, ¿no? Y nos bautizaron y, bueno, íbamos al colegio, ¿no? Que era de los salesianos, pero sin más, ¿no? Luego íbamos a misa los domingos porque nos obligaban, a mi hermana y a mí, nos obligaba mi madre, hasta que cierto día, pues, ya teníamos suficiente autoridad en casa y dejamos de ir, ¿no? Entonces, bien, pues, nosotras, pues eso, fuimos bautizadas, hicimos la comunión y ya, pues, en la etapa de la adolescencia, ya fue cuando empezó un poco lo duro, ¿no? Bueno, yo especialmente, la personalidad mía, pues, era muy rebelde, ¿no? No es que me lo cuestionara todo porque la verdad que me daba todo un poco igual, ¿no? Yo no me cuestionaba ni el sentido de la vida, ni el sufrimiento, a mí no me gustaba pensar demasiado, ¿no? Yo lo que hacía era, entre semana estudiaba, ¿no? En el instituto y los fines de semana empleaba el tiempo pues en estar con mis amigos, en irme de fiesta por ahí y en disfrutar, ¿no? Es decir, para mí estudiar era un trabajo a lo largo de la semana y luego los fines de semana pues a disfrutar, ¿no? Y eso era lo que hacía, ¿no? Bueno, la verdad que como era así muy rebelde, pues yo iba a atletismo, ¿no? Y hacía atletismo en un club, pues me echaron del club porque me portaba genial. Bueno, luego pedía perdón y volvía, ¿no? Pero también tocaba la guitarra en un grupo y me echaron del grupo, ¿no? Porque, pues igual, ¿no? Con 15, 16 años, porque era muy rebelde, ¿no? Y pasaba mucho de todo. También iba a confirmación y me echaron de confirmación también porque, pues eso, ¿no? Porque contestaba mal o no tenía así, bueno, sí que tenía compromiso, pero hacía un poco lo que quería, ¿no? Y sobre todo, pues, no contestaba muy bien. Entonces, pues fui viendo en mi vida que excepto con mis amigos, que estaba siempre fenomenal, pues de los sitios a los que estaba apuntada, ¿no? Me iban echando, porque, pues eso, era muy rebelde y pasaba mucho de todo, ¿no? Pero bueno, yo dentro de lo que era mi vida, yo estaba muy feliz, o al menos yo pensaba que yo era feliz, ¿no? Y con mis amigos, pues estaba muy bien, ¿no? Pues estuve así tenía así varios amigos, ¿no? Con los que estar de fiesta y la verdad que tampoco me planteaba mucho las cosas, ¿no? Como me echaron de confirmación, pues me tuve que buscar otro grupo en otra parroquia y comenzar desde cero, ¿no? O sea, llevaba ya 3 años o así de catequesis de poscomunión y confirmación y me tocó volver a empezar. Pero bueno, yo sabía que en la vida pues había que confirmarse. Lo que pasa es que yo, para mí, es verdad que los sacramentos, o sea, pues era como algo en la vida que hay que hacer porque lo tienes que hacer, ¿no? O sea, no sé, es como, pues, también, o sea, hay que hacer como cosas en la vida, como hitos que tienes que hacer, pero sin ningún sentido, ¿no? Entonces yo, pues como pues eso, mi familia de iglesia, etcétera, pues había que confirmarse, pero sin más, ¿no? De hecho, yo ya no iba a misa ni los domingos ni nada. Es verdad que no tenía formación, yo había hecho la comunión, había estado pues años preparándome para la confirmación, pero no tenía ni idea ni lo que era un pecado mortal ni un pecado venial.
bueno, sabía que había que confesarse de vez en cuando, pero poco más, ¿no? Entonces, pues eso, yo iba a confirmación, pero fijaos la incoherencia que no iba a misa los domingos luego, ¿no? O no iba a todos, ¿no? Pero tampoco sabía que eso era pecar, ¿no? No ir a misa un domingo, etcétera. No tenía mucha idea, ¿no? Y en ese grupo de confirmación en el que sí que me aceptaron, por así decirlo, y que posteriormente, durante 2 años de preparación para la confirmación, finalmente me confirmé, pues yo en ese grupo de confirmación fue un grupo muy especial porque bueno, me permitió conocer o estar en diferentes actividades y ver un poco, pues, que bueno, había algo más allá, ¿no? De la realidad material. Yo me encontré pues con algo un poco así que de vez en cuando te daba que pensar, pero tampoco era yo mucho de pensar, entonces bueno, se quedó un poco ahí ahogado, ¿no? Yo durante esos años, que fueron los cursos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, cuando ya comencé en ese grupo de confirmación, en el segundo, bueno, pues yo conocí ahí a un grupo de monjitas de la parroquia que la verdad que eran personas pues así muy simpáticas, ¿no? Muy buenas, y a mí me sorprendía mucho la entrega que tenían a los demás, ¿no? Y justo ese año, fue 2011, ese verano, y fue la JMJ en Madrid, ¿no? Yo no sabía lo que era una JMJ, pero me apunté porque era muy barato un fin de semana en Madrid. Y claro, cuando tú eres de una provincia, y además si eres de una provincia como Alicante, pues ir a Madrid un fin de semana pues por 40 euros estaba fenomenal. Entonces nos apuntamos unas amigas del grupo de confirmación, pero nuestro objetivo era ir a Madrid a pasar el fin de semana, no a ver al Papa, ¿no? La JMJ son las siglas, ¿no?, de la Jornada Mundial de la Juventud, que es un encuentro que celebra, un encuentro que reúne a jóvenes de todo el mundo para encontrarse con el Papa, ¿no? Y es una experiencia, pues, impresionante. Se suele hacer cada 3 años y es en una capital de un país. Por ejemplo, el año pasado fue en Panamá y dentro de 3 años será en Lisboa, ¿no? Es cada X tiempo un encuentro mundial de jóvenes con el Papa, ¿no? Pero ya digo, yo fui a la JMJ pues no para encontrarme con el Papa, sino para ver la capital de España, ¿no? Hablando claro. Y bueno, sí que es verdad que ahí en la JMJ pues me impresionó mucho pues eso, ver, yo había ido con la diócesis de Alicante y con estas monjas que conocía en la parroquia donde daba la confirmación. Y me asombró mucho ver pues la entrega que tenían, ¿no?, estas monjas, ¿no?, que eran chicas muy jóvenes, ¿no? Iban con el hábito, además impresionaba mucho porque jugaban contigo al voleibol, ¿no?, en la playa o al fútbol en la playa con el hábito, ¿no? Entonces sorprendía mucho, ¿no? Ver que era gente un poco normal, pero que se entregaba muchísimo a la gente, ¿no? Y a mí eso me ayudó porque dije, ojo, qué bien que haya gente tan buena, ¿no? Y en la JMJ yo me di cuenta de eso, en la JMJ de Madrid. Y también regalaban un rosario, ¿no?, en la bolsa esta. Cuando vas a la JMJ te dan una mochila con un pañuelo, una camiseta y tal. Y venía un rosario y yo pensé, ala, pues puedo empezar a rezarlo, digo, porque yo creo que si rezo, lo mismo la Virgen me ayuda, ¿no? Mi objetivo era sacar buena nota en bachillerato y en selectividad para poder venir a Madrid a estudiar ingeniería aeronáutica, ¿no? Entonces dije, bueno, puedo empezar a rezar el rosario, ¿no?, por las noches, y yo creo que a lo mejor si rezo, pues la Virgen, ¿no?, me ayudará a que esto así, ¿no? Pero ya digo, yo no iba a misa los domingos, no iba a misa nunca, no me confesaba, solo me dedicaba a rezar el rosario por las noches y luego los fines de semana yo seguía con mi rutina, ¿no? De estar tuve así distintos novios, ¿no? Y de estar de fiesta todo el sábado por la noche, luego a veces, alguna vez pues de empalme ir a misa, ¿no? Porque a lo mejor era una celebración o familiar o lo que fuera, ¿no? Y para mí eso era mi vida, ¿no? Entonces sucedió que ya se acabó segundo bachillerato y yo tuve que venir a Madrid a estudiar y me tuve que cambiar, ¿no? Me tuve que cambiar de ciudad
cosa que a mí no me asustaba porque yo ya había estado en verano pues de viaje por ahí, ¿no? Durante meses para aprender inglés, en Irlanda, en Canadá, etcétera, y al contrario, yo estaba deseando irme de Elche, pues porque me encantaba pues la idea de ir a Madrid joven, con el futuro por delante y con muchas ganas de pasármelo bien y de irme de fiesta, ¿no? Entonces vine a Madrid y mi sorpresa fue que cuando llegué, pues nosotros me acuerdo que empezamos, eso fue en el curso 2013-2014, mi primer año de carrera. Yo llegué el 1 de septiembre a Madrid y el 3 de septiembre empezábamos el curso, ¿no? Y me acuerdo que teníamos exámenes todos los lunes, ¿no? O sea, era una ingeniería. Yo empecé ya a estudiar ingeniería aeronáutica aquí en la Politécnica y ya todos los lunes había examen, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera examen todos los lunes, pues era una prueba muy grande porque no podías salir de fiesta los fines de semana porque tenías que estudiar, ¿no? Y yo empecé a suspender, ¿no? Cosa que no me había pasado antes, o a lo mejor alguna vez, pero yo empecé a suspender lunes tras lunes cada parcial que hacía, ¿no? Todos los lunes un examen. Entonces, claro, yo no me podía ir de fiesta porque el lunes había examen y tenía que aprobar y estaba suspendiendo, ¿no? Y aquí en Madrid, pues es verdad que yo no tenía a mis amigas de Elche porque mis amigas estaban algunas en Elche estudiando en la Universidad de Elche, en la de Murcia o en la de Alicante, o estaban en Valencia, pero a Madrid, del grupo de amigos, solo había venido yo, ¿no? Entonces, claro, yo ponía mi vida pues en mis amigos, ¿no? Y tenía lejos. Los tenía en Elche, ¿no? Es verdad que podía hablar con ellos por teléfono, pero al final tú tienes que hacer tu vida donde estás, no puedes estar todo el día enganchado al móvil, ¿no? Y el WhatsApp se llevaba, pero tampoco tanto como ahora, ¿no? Ponía mi vida también en el estudio, ¿no? En la carrera, ¿no? Yo quería, pues eso, hacer ingeniería aeronáutica, trabajar en la NASA, ¿no? Lo que fuera. Y empecé a suspender, ¿no? O sea, no probaba nada. Todos los lunes tenía, pues eso, un examen suspenso y claro, yo digo, ¿y ahora esto cómo se lo digo a mis padres, no? Porque mis padres tampoco pueden hacer nada. Digo, están a 400, 500 kilómetros y no me va a poner yo ahí por el teléfono a preocuparles, ¿no? Y también, o sea, entonces la carrera también se fue para abajo, ¿no? Ponía, pues eso, ponía mi vida también en la fiesta, ¿no? Y en la fiesta yo también es verdad que como no podía salir de fiesta, pues tampoco, ¿no? O sea, otro factor de mi vida que para mí era importante que se cayó, ¿no? O sea, que cayó de golpe. Y bueno, también ponía mi vida pues en mi familia, ¿no? Porque, pues eso, para mí también era un pilar fuerte, pero mi familia pues estaba lejos y a veces cuando estás tan lejos dices, no sé si llamar y preocuparles o mejor aguanto yo aquí el chaparrón y ya cuando esté bien pues hablo con mis padres, ¿no? Con tus tíos, con quien sea, ¿no? Con tus abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo ponía mi vida en todo eso y todo eso fue cayendo, ¿no? Conforme llegué a Madrid, una cosa detrás de la otra. Entonces, bueno, yo aquí en Madrid, cuando vine, aquí, pues claro, mis padres me dijeron que a un piso ni hablar, porque era Madrid, que mejor el primer año de residencia, y que una residencia mixta tampoco, ¿no? Me dijeron, ¿tú te crees que nosotros somos tontos? Digo, no, no. Me dijeron, no, te vas a una residencia femenina y ya el segundo año te vas a un piso si quieres, pero el primer año, como es así un poco duro, vete a una residencia. Entonces, mi padre tenía una compañera, mi padre era profesor de instituto, de física, del instituto al que yo iba, ¿no? A mí no me dio clase, pero era profesor y tenía una compañera que, bueno, era de las Cruzadas de Santa María, que creo que os suena, ¿no? Porque está vinculado a la universidad, o sea, tiene relación, ¿no? Hay algunas cruzadas que trabajan en la universidad y, bueno, esta cruzada pues le ofreció a mi padre la residencia que ellas tenían en Madrid, ¿no? Entonces, pues fenomenal, mi padre dijo que sí, que estaba muy bien. A mí la verdad que no, la idea ni fu ni fa, ¿no? Como dicen allí donde yo soy, ni me desagradó, ni tampoco es que me pusiera yo a pegar saltos, ¿no? Pero sin más. Entonces vine aquí a Madrid a la residencia y vivía pues con otras chicas, ¿no? Que estaban estudiando otras carreras, que luego acabaron siendo mis amigas, ¿no? Medicina, pues eso, magisterio, fisio, con otras amigas, y luego también en la propia residencia vivían algunas cruzadas, ¿no? Y a mí la verdad que me asombraba mucho, me llamaba mucho la atención ver la alegría que tenían las cruzadas, ¿no? Había algunas más mayores, pero había otras muy jóvenes, que a lo mejor se llevaban conmigo 3, 4 años, 5,
Y a mí me asombraba mucho porque, claro, yo, cuando yo empecé a suspender, me empecé que no podía salir de fiesta, mis amigas estaban lejos, todavía en la universidad no me había hecho el grupo de amigos, porque al principio, el primer año, poco a poco vas conociendo a gente, pero al principio. Y entonces me sorprendía mucho ver que estas consagradas, ¿no? Estas cruzadas, pues en particular una, ¿no? Que conmigo se llevaba muy poco tiempo, yo la veía como muy contenta, ¿no? Y yo pensaba, pero si esta mujer, esta chica, digo, yo creo que está amargada, ¿no? Digo, porque no puede tener novio. O sea, una cruzada, pues es una consagrada, ¿no? Que ha entregado su vida a Dios y ha entregado su vida a Dios y entonces, pues vive, pues eso, en un grupo de vida fraterna que se dice con otras cruzadas y es una persona que, en este caso, es una vocación en la que la cruzada pues se dedica a los demás, ¿no? A los jóvenes, a ayudarles. Pero claro, no tiene novio ni se puede ir de fiesta, ¿no? Que era en lo que yo ponía mi vida. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, digo, y en cambio tiene una felicidad llena. Digo, y es que yo no soy así de feliz, ¿no? Digo, ahora porque es verdad que no tengo la fiesta, ni mis amigos, ni estoy aprobando la carrera, ni nada, ¿no? Digo, pero cuando yo estaba en Elche, con mis novios, con mis amigos, con el botellón, con todo, digo, yo creo que yo tampoco era así de feliz, ¿no? Y digo, jo, aquí algo pasa, ¿no? Porque digo, para mí esta persona debería estar mudada y en cambio es feliz. Digo, y en cambio yo que lo tengo todo lo que quiera lo tengo, o hasta hace un mes lo he tenido, ¿no? Digo, yo nunca he sido así de feliz. ¿Qué pasa aquí, no? Que a mí eso me interrogó mucho, ¿no? Yo decía, digo, no sé. Me hacía que pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que llegó un momento en el que sí que es verdad que yo por la noche rezaba el rosario, ¿no? Hasta que llegué a Madrid y dejé de rezarlo, ¿no? Y como os he dicho, yo ya no iba ni a misa los domingos, ni me confesaba, ni nada. O sea, mi vida, sí que es verdad que yo de pensamiento era una persona que no rechazaba la fe ni rechazaba la Iglesia. Es verdad que muchas cosas de la Iglesia no las entendía y me oponía, ¿no? Pero bueno, yo sabía que sí, que Dios existía, pero a mí ni me iba ni me venía, no sé cómo decirlo. O sea, digo, bueno, pues ya cuando me muera hablaremos, pero ahora mismo vamos a vivir, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo llegué a Madrid, se cayó todo, ¿no? Todo en lo que yo ponía mi vida se cayó. Y yo conocí, pues, a las cruzadas, ¿no? Y especialmente estas más jóvenes que a mí me chocaban, decía, o sea, comencé a pensar, digo, bueno, es que a lo mejor yo no estoy enfocando bien esto, ¿no? A mí ya digo que a mí no me gustaba mucho reflexionar, ¿no? Pero claro, a mí eso me expolió, ¿no? O sea, me dio así como un giro la cabeza y digo, pero a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, bueno, sí que es verdad que yo en ese momento, pues yo qué sé, a lo mejor era ya pues noviembre o así, en el curso, diciembre, yo dije, mira, me da igual, pero es que yo paso de que exista Dios, o sea, me niego completamente, digo, además, estas están todo el día, las cruzadas, ¿no? Yo decía, están todo el día que si Dios para arriba, Dios para abajo, y digo, y a mí es que no, o sea, digo, además, yo que estoy haciendo una ingeniería, que soy una persona de ciencias, digo, yo no voy a creer en estas cosas de hace 300 años, ¿no? O sea, pues hace 400 años y tal, sí, pero ahora mismo ya, pues esto ya no aplica, ¿no? Pero claro, yo esto lo veía desde mi lado de razón, ¿no? Mientras, o sea, yo pensaba y decía esto, pero luego por otro lado, ¿no? El lado espiritual que todo el mundo tiene ahí guardado, ¿no? El de los sentimientos y tal, pues me decía, bueno, es que a lo mejor la contestación a todo es que Dios existe, ¿no? Ya digo que yo me rebelé contra todo y pasaba, ¿no? Y no quería creer en Dios. Nunca había tenido problemas en creer en Dios, pero es que en ese momento a mí se me cayó todo y Dios iba con ello, ¿no? Y pasaba de creer y de que la explicación a todos los interrogantes que yo tenía, porque claro, cuando tu vida se viene abajo, cuando pierdes a alguien muy importante en tu vida o todo en lo que pones tu vida se cae, claro, ahí empiezas a preguntarte cosas y dices, che, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Yo antes estaba muy bien y ahora estoy así, ¿por qué, no? Y estás triste y tal. Y claro, ante todas esas preguntas, pues yo veía, y no lo quería ver, ¿no? Pero yo veía que, claro, es que la respuesta era que Dios existe, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que en la residencia íbamos todas las noches, nada, 5 minutos a la capilla, que venía muy bien para pensar
pues yo pensaba cómo llevaba el estudio, si había estudiado bien ese día, si con mis amigas estaba bien. Y entonces yo llegué a un momento que decía, mira, Señor, yo me niego a que tú seas la respuesta a todo, ¿no? Y decía, pero si existes, yo no me lo quiero perder, porque como Dios exista y yo no crea en Él, a lo mejor después de la muerte tengo un problema, ¿no? O sea, después de morirme tengo un problema gordo, ¿no? Y yo decía, mira, si existes, yo no me lo quiero perder, porque si existes, yo no sé si existes, pero si existes, 100% que tú eres la felicidad, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, pues yo se lo voy a pedir a Dios, si es que hay algo ahí, ¿no? En el sagrario, digo, yo se lo voy a pedir, y si es así, Dios seguro que me va a ayudar. Digo, porque yo lo que quiero es creer en Él. El problema es que yo ahora mismo no tengo argumentos, a mí las ecuaciones no me dan para creer en Él, y yo es que no lo veo. Y también es verdad que empecé a pensar, bueno, mira, yo le decía, mira, Señor, yo paso de ti, o sea, paso de ti, pero mira, si existes, enamórame. Digo, si existes, enamórame porque es que tú eres la felicidad, ¿no? O sea, yo ya pasé de, Señor, si existes, házmelo ver, o quiero creer, para ir al paso de decir, mira, Señor, paso de ti, o sea, me niego a que tú seas la explicación a todo, pero si existes, enamórame, ¿no? Y bueno, yo ya digo que no sabía a veces muy bien lo que decía, ¿no? Y era simplemente en esos 3 minutos al día que íbamos a la capilla en la residencia, ¿no? Yo comencé a decirle eso al Señor, ¿no? Y no tenía claro tan siquiera de si existía, ¿no? Entonces, bueno, yo no tenía claro si existía Dios o no existía Dios, pero bueno, al final, pues yo mi vida la continuaba, seguía con mis amigos, e incluso pues tenía algún chico por ahí que comenzaba a gustarme y tal, pero vamos, sin más, ¿no? Y había muchas cosas que no entendía de la iglesia, del mundo entero, pero bueno, yo seguía mi vida, ¿no? Entonces nos invitó una cruzada que se fue a Alemania a hacer un Erasmus, nos invitó a unas amigas y a mí a ir a verla unos días a Múnich y bueno, vemos la ciudad, en fin. Yo como me encantaba viajar y me sigue encantando y me encantan los aviones y tal, pues dije, ¡buah, fenomenal! Nos vamos de viaje y así, vamos, era algo que me encantaba, ¿no? Entonces allí en Múnich, pues la verdad que fuimos un grupo de amigas y fuimos a ver a esta cruzada que estaba ahí haciendo el Erasmus y un día, una tarde, fuimos bueno, esta cruzada nos dijo, mira, en esta iglesia están haciendo, hay canciones y hay así adoración del Santísimo, vamos a entrar y hacemos estos minutos de reflexión que hacéis vosotras en la residencia, pues lo hacemos aquí, ¿no? Que bueno, la verdad que es algo muy, muy bueno, ¿no? Pararte y pensar, ¿no? Y examinarte de cómo ha ido el día. Entonces, bueno, yo dije, bueno, digo, estoy a la última, o sea, no rezo en España y me traen aquí a Alemania para que rece. Entonces a mí no me hizo nada de gracia, pero dije, bueno, no voy a dar aquí el numerito porque ya lo he dado mucho en mi vida, ¿no? Y siempre me han echado de todos los lados. Así que digo, no voy a dar aquí el numerito, me callo, entro y ya dentro de un rato salimos y nos vamos a cenar, pues lo del Oktoberfest, ¿no? La salchicha con la cerveza. Así que, bueno, nada, entramos y yo pensé, bueno, mira, ya que entro, pues voy a hacer las cosas bien porque sí, porque de vez en cuando pues toca. Digo, voy a aprovechar el tiempo, ya que estoy, voy a hacer un examen, que se llama un balance del día, voy a hacerlo bien. Entonces, delante de la exposición del Santísimo, estaba el Santísimo expuesto en el altar, así grande, bien, y bueno, me pongo aquí, y había un coro ahí cantando, así luces, no sé, le llaman night, no sé cómo se llama, en España también han empezado a hacerlo, ¿no? Que ponen música y hay oración, etcétera. Han empezado a hacerlo pues varios movimientos, ¿no? Y entré, y entonces ahí en ese momento, yo delante del Santísimo, yo estaba así y diciendo, bueno, Señor, venga, si existe, por favor, házmelo ver. Entonces yo en ese momento oí, Lidia, ¿no? Ya está bien, ven y sígueme. Y claro, yo en ese momento, o sea, yo lo escuché, ¿no? Y a día de hoy digo, ¿y si yo no escuché la voz? Pero es que estoy 100% segura de que la escuché, ¿no? A mí en ese momento Dios me habló, ¿no? Yo tenía delante el Santísimo y a mí me dijo, ya está bien, ven y sígueme. Entonces yo en ese momento, por dentro, lo que yo sentí fue,
Yo tenía todos mis esquemas, yo sentí que todo se cayó y que tenía que empezar de cero, ¿no? Eso es lo que yo sentí por dentro, o sea, yo me negaba a creer en Dios, pataleaba, pasaba de todo y ya en ese momento es como si tienes a una persona delante y hay una cortina en medio, ¿vale? Y en ese momento se cae la cortina y dices, ¡guau! ¿Quién hay ahí? Entonces yo en ese momento es como que descubrí a Dios. O sea, a mí las catequistas en confirmación, en la comunión, me habían dicho que Dios existía y no sé qué. Y para mí eso era un conjunto de ideas que estaba ahí arriba en el cielo y que el día que te murieses Dios te iba a juzgar, ¿no? Pero para mí Dios no era una persona que también te ama, ¿no? Que te dicen Dios es amor, sí, pero hasta que tú no lo experimentas te pueden decir lo que quieran. Entonces, para mí en ese momento es como que todo se cayó y yo descubrí que Dios estaba ahí y que me quería, ¿no? Es que, vamos, no sé expresarlo porque es algo muy fuerte, ¿no? Pero yo en ese momento, o sea, sentí que me enamoré, ¿no? 100%, o sea, yo nunca me había enamorado así de un chico y sentí pues eso, que todos mis esquemas, todo lo que yo me negaba a creer en Dios, lo que no me gustaba de la iglesia, todo se cayó, ¡pum! Y que había descubierto a Dios, que había tenido un encuentro con Él. Y entonces, claro, para mí en ese momento, pues claro, yo en ese momento dije, pues ya está, Señor, pues lo que tenga que ser, que sea, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, a mí me ayudó mucho pues tener una persona en mi vida que me iba ayudando un poco, porque claro, yo iniciaba un camino, yo pues eso, no iba a misa, no me confesaba, ¿no? Entonces, tener una persona ahí que ha ido por delante de ti, te puede ayudar, te puede orientar, pues ayuda mucho, ¿no? Entonces, claro, yo ahí empecé pues todos los días a ir a misa, volví a rezar el rosario todas las noches o todos los días, hacía un rato de oración. Entonces, ¿para mí qué era la oración? Pues para mí la oración era ir a hablar con aquel con el que yo me había encontrado. O sea, yo decía, o sea, y además es que me había enamorado de él por completo, ¿no? Entonces, para mí, ir a la oración era ir a encontrarme con alguien, alguien que me estaba esperando ahí y que lo que quería era que le contase cómo estaba, que le pidiese lo que necesitase y también que a él le ayudara, ¿no? Que le consolara también a él. Entonces, para mí, pues mi relación con Jesús, mi relación con Jesucristo, que es Dios verdadero y hombre verdadero, comenzó a ser como la relación con tu novio, ¿no? Y a mí es que no me había pasado nunca, nunca me había pasado eso pues con ningún chico, ¿no? Que fuera tan intenso, ¿no? Entonces, claro, ya llegó un momento en el que la persona que me ayudaba, ¿no? Que era una amiga, pues claro, yo le pedí, bueno, era una cruzada que yo le dije pues que me ayudara un poco a ver qué estaba pasando, ¿no? Porque pues a mí todo eso me superaba, pero me superaba, o sea, me superaba hasta la alegría. Yo no había estado tan feliz en mi vida, ¿no? Entonces, pues claro, yo ya hablé con esta cruzada y yo veía que a mí Dios me estaba pidiendo algo más. Es decir, yo me había enamorado por completo de Dios y yo pensaba, es que ahora si yo me voy con un chico voy a sentir como que le estoy dejando a mi novio de verdad y me estoy yendo con otro, ¿no? Y no quería, ¿no? Entonces yo veía que a mí Dios me estaba llamando a algo, ¿no? Entonces comencé un proceso de discernimiento, ¿no? Y vi pues que a mí Dios me llamaba a consagrarme a Él, pues en la cruzada, ¿no? La de Santa María, que es un instituto secular y que como veis yo no llevo hábito, no llevo nada, pues ahora estoy en la universidad, trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid y lo que hago es, pues estoy consagrada a Dios, es decir, soy de Dios, soy toda de Dios, pero ayudo pues a los demás, ¿no? A mis compañeros, a los alumnos, a los profesores, a que tengan un encuentro con Dios y que Él sea el sentido de su vida también, ¿no? Porque al final, mira, de lo que me di cuenta es que la felicidad es Dios. Y fuera de Dios, lo demás es, pues, como pequeñas felicidades, pero que no llegan a llenar tu corazón. O sea, tú a lo mejor, si buscas la felicidad en irte de compras, pues cuando se han acabado las compras y yo qué sé, ya te has puesto 10 veces la camiseta que te compraste y la falda, pues sigues buscando más cosas, pero eso no te llena, y más, ¿no? Y lo mismo con la fiesta, y más fiesta, ¿no? Y lo mismo a veces incluso te puede pasar a veces incluso con las personas, ¿no? Que pues se acabó ya esta relación, pues venga otra, ¿no? Y no, o sea, Dios es el que te llena 100%,
Y yo vi que Dios para cada persona tiene un plan. Hay gente que les llama pues a que formen una familia y que se entreguen a sus hijos y a su mujer o a su marido, ¿no? Hay gente y hay gente que les llama pues a estar con él. Y yo vi que era de ese segundo grupo, ¿no? Entonces yo nada, yo ya pues con 18 años fue cuando yo vi esto, el primer año de carrera, y ya con 19 años pues entré en la cruzada, ¿no? Y ya, bueno, ya llevo 5 años y la verdad pues que no me arrepiento de nada. ¿Y por qué? Porque he visto que eso es mi camino, ¿no? Y que a mí eso es lo que me hace feliz. Y para nada nunca había pensado acabar así, ¿no? Yo pensaba pues lo típico, ¿no? Casarte, tener hijos, tener familia, etcétera. Pero a mí Dios me salió al paso, ¿no? Yo pensaba, Dios existe y yo me lo he encontrado, ¿no? Y luego, pues nada, pues ahora pues ayudo o intento, ¿no? Intento ser instrumento y ayudar a los demás, ¿no? A los compañeros, a los profesores de la universidad, a quien sea, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente lo que os quiero es invitar, vosotros en una universidad católica, ¿no? Que no tiene un clima frío. Yo en la Politécnica lo pasé mal el primer año porque solo me dedicaba, pues eso, ¿no? A suspender, pero no había gente que... Los profesores eran muy buenos y había profesores muy humanos, ¿no? También, pero es verdad que el ambiente en general de la universidad, como era algo tan grande y con mucha gente y tal, pues tú eras un número, ¿no? En cambio, creo que vosotros en la universidad no sois un número, sino que sois una persona, ¿no? Y yo creo que eso es una característica de la Católica de Ávila, ¿no? Entonces, yo creo que tenéis muchas ayudas, pues para tanto profesores que os pueden ayudar, desde pastoral, también tenéis medios, pues incluso para que os pueden ayudar a la reflexión, ¿no? Pues los ejercicios espirituales que yo hice también antes de ser cruzada, antes de consagrarme, o retiros, ¿no? Que son, pues, durante un día, unas horas que dedicas, pues, a ponerte delante de Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo os invito, como digo, os invito a que vosotros también, pues, busquéis, ¿no? Busquéis la felicidad, que es lo que todo el mundo quiere ser feliz. Pues yo os animo a que busquéis la felicidad, pero que la busquéis bien, ¿no? Y ya os digo, a lo mejor ahora os parece que sois felices, pero mirad, hay algo más. Hay algo más que es la felicidad en mayúscula. Y es la felicidad que realmente vais buscando todos, ¿no? Y que todos vamos buscando, ¿no? Entonces, pues eso, yo os invito a que busquéis y quien busca, encuentra. Así que nada, muchas gracias y bueno, pues a por todas. Mucho ánimo. Muchas gracias, Lidia, por tu testimonio. Muchas gracias por abrirnos tu vida, tu corazón y contarnos un poco de tu intimidad. Al final esto es un poco desnudar el alma ante gente desconocida y yo creo que los que estáis escuchando creo que a veces no valoramos lo suficiente lo que supone esto, ¿no? Que es abrir el corazón y el alma ante gente desconocida. Muchas gracias por este esfuerzo de confianza a los dos, tanto a Javier como a Lidia. No vamos a alargar mucho más la sesión porque sabéis que las videoconferencias son muy intensas, pero sí que dejamos un momentito para si alguno quiere hacer llegar alguna pregunta, bien por el chat, que da menos vergüenza, o si alguno se atreve y hacerla en alto por el micro, no hace falta ni que ponga el vídeo, pero si alguno quiere, y que ponga la cámara, quiero decir, si alguno quiere hacer alguna pregunta a los dos ponentes que han intervenido, quiere preguntar alguna cosa, ¿vale? Pues es el momento, si queréis. Bueno, para ir haciendo, quizá para abrir un poco boca, yo sí que os haría una pregunta. Hay dos maneras de entender la vida. La vida entendida como construcción, ¿no? La vida entendida como construcción de uno propio, que es uno quien tiene que construir la vida, y la vida entendida como respuesta al proyecto de otro, ¿no? Es decir, cuando nosotros creo que nos educan mucho en que tenemos que construir nuestra vida, nuestro proyecto. Y al final uno tiene que cargar con la vida y cada mañana se levanta con esa carga de toda su vida llevándola a cuestas, ¿no? Y se hace a veces insufrible. Cuando uno descubre, una de las cosas que cuando uno descubre la vocación a la que Dios le tiene llamado, el proyecto que Dios tiene para tu vida, que puede ser el de sacerdocio, el de la vida consagrada, o el de arquitecto, o el de ingeniero agrónomo, o el que sea, uno descubre que lo que es responder a ese proyecto y no construirlo él, ¿no? Entonces, cada mañana uno se levanta para poner un ladrillo del proyecto que Dios tiene pensado para uno, no tiene que llevar a cuestas ese proyecto.
No sé si cuando vosotros descubristeis vuestro camino sentisteis este alivio de que era otro el que llevaba las riendas, de que no uno que cargar con su vida cada mañana y sentisteis de verdad un alivio en vuestra vida. Sí, cualquiera No de sé los si dos. Javier, sí. Sí, Raúl, realmente mi experiencia es esta que dices. Cuando yo estuve en la universidad y pensaba que mi camino me lo creaba yo, había dos, por así decir, sentimientos que me hacían profundamente infelices. Uno era el de esa cierta preocupación por qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y otra es la de la soledad. Es decir, yo tuve esa sensación, también cuando os comentaba esa experiencia de vacío que tuve en primera de carrera, de sentirme profundamente solo. Y al encontrarme con Dios y al encontrarme en la iglesia con Dios, esa experiencia se eliminó y, y pude experimentar como la donación, es decir, una vida regalada por Dios desde el principio es la mejor forma de abrir también nuevos horizontes de futuro. Es decir, que pensar que yo estaba en este mundo amado y creado por Dios para hacer una misión en esta vida y que esa misión me iba a dar la felicidad, era la forma más, por así decir, plena de poder construir mi futuro. Y era un futuro que, como bien dices, ya no era yo el principal hacedor, sino que me venía dado. Esa experiencia yo creo que la tenemos que hacer todos porque si no es insufrible. La existencia, al final acabamos en ese abismo, ¿no?, del que hablan los románticos. Es necesaria tener un buen sentimiento de dependencia, en el buen sentido, ¿no? Si esa dependencia que tienes es de alguien que te quiere. Lidia, si quieres añadir algo. Sí, bueno, un poco también lo que decía Javier, ¿no? Que al final, a mí también me pasó algo así, bueno, que sí, que ves que yo en el momento que descubrí que Dios existía y que Dios tenía un plan para mí, pues lo que sentí fue mucha paz, ¿no? Porque ya veía que ya no era una, sino que éramos dos, ¿no? Y que éramos dos cargando, ¿no? Cargando con el peso, ¿no? O sea, no sé cómo expresarlo, pero sí, como que yo sentí mucha paz porque veía que ya no todo dependía de mí, sino que era algo entre los dos y que yo, pues eso, día a día tenía que ir dando un paso, ¿no? O sea, ir repitiendo el sí que una vez dije, pero que ya no todo dependía de mí y que ya no era mi vida como tal, sino que yo mi vida se la había dado a otro y que entre los dos, pues lo íbamos gestionando, ¿no? Y evidentemente, por lo que decía Javier de la soledad, yo también lo veía así, ¿no? Yo el primer año, pues en Madrid, aquí también me costó, ¿no? Me sentía a veces muy sola, ¿no? Y claro, cuando descubrí a Dios, pues vi que nunca había estado sola, ¿no? Sino que Él estaba dentro de mí y que me ayudaba en todo, ¿no? Creo que Ángeles había levantado la mano, no sé si es que tenía una pregunta. Ángeles García Rosado creo que era. Bueno, y si no, alguien que tenga una pregunta, cualquiera que tenga una pregunta. Se me ocurre preguntar, yo también Chivite, solamente se me ocurre preguntar, a veces, como comentaba también Lidia, ¿no?, de su testimonio, a veces se cree como que Dios te quita lo importante de la vida, ¿no? Como que te quita lo que es valioso, o como ella decía, ¿no? Cuando veía a esta cruzada que yo pensaba que tenía que estar amargada y no lo estaba, no lo entendía, ¿no? Entonces la pregunta que se me ocurre, y en relación también a una afirmación que hizo Benedicto XVI hace tiempo, de que Dios no quita nada de lo que merece la pena, sino que lo da todo. Un poco, ¿podríais contar un poquito vuestra vivencia, ¿no? Que ya he dicho, pero bueno, por remarcar esta idea. Socialmente eso, se cree como que Dios quita, ¿no? Es un Dios de los noes, cuando realmente todo lo contrario, ¿no? Un poco, si podéis hablar un poquito de vuestra experiencia, ¿no? En esta, que Dios no quita nada, sino que lo da todo. Sí, vamos, yo pensaba, es verdad que yo antes de
cuando ya veía un poco pues que la vocación podía estar ahí, ¿no? Y que a mí Dios me llamaba a entregarme a Él, es verdad que a veces te surge así algún miedo, ¿no? Y dices, pero yo ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, mis amigos, ¿no? Están en Elche y yo ahora ya me entrego a Dios, me entrego aquí en Madrid y bueno, a lo mejor, o sea, quiero decir, ya es distinto, ¿no? No es que los vayas a perder porque mantienes la relación con ellos, pero bueno, es como si pues te casas con un hombre y vivís en Madrid, ¿no? Ya no vas tanto a Elche, ¿no? O pues igual, ¿no? Yo sí que a veces tenías así un poco de miedo, pero luego era tan grande la paz que tenía pues en la oración, ¿no? Incluso a medida que vas dando los pasos, Dios te va dando la fuerza también, ¿no? Y claro, si tú no eres infiel al plan de vida que tienes que llevar, ¿no? Efectivamente te das cuenta de que Dios no te quita nada, sino al contrario, te da mucho más, ¿no? Dios a ti te pide una serie de cosas a las que a lo mejor tienes que renunciar para entregarte a Él, pero luego es que lo que Él te da, o sea, lo que hay detrás de eso, es mucho más de lo que tú has renunciado, ¿no? O has tenido que dejar a un lado, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que la verdad que lo veía y bueno, es verdad que a lo mejor es normal, a lo mejor al principio un poco de temor, pero si confías, ¿no? Y te lanzas a la piscina, pues ves efectivamente que sí, que ya digo, yo en ningún momento he echado de menos, pues, no sé, ningún chico con el que estuviera antes, o no he echado de menos incluso pues tu ciudad, ¿no? Que puedes decir, ala, pues no, voy a Elche a veces, alguna vez, pero no tampoco echo de menos nada de allí, ¿no? Los amigos los he mantenido, algunos sí, otros cuando les dije que me consagraba a Dios cerraron, zanjaron su amistad conmigo y no quisieron saber nada más. E incluso a esos amigos tampoco los he echado de menos, ¿no? Porque Dios me ha dado mucho más. Rezo por ellos y pido por ellos, claro que sí, pero no sé, es como que yo he recibido mucho más por parte de Dios de lo que yo he tenido que renunciar para seguirle, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi perspectiva, ¿no? Lo que yo he vivido. No sé, Javier, si quiere decir algo. Pues sí. Ah, sí, sí, perdón, Javi. Sí. En el ministerio sacerdotal estamos llamados a realizar una vida en comunión y eso implica constantemente tener nuevas relaciones. Entonces, yo es verdad que durante todo este tiempo de formación en seminario y ahora, y quería compartir esta breve experiencia de el tiempo que estoy ahora en la pastoral, en 5 pueblos aquí en el sur de la diócesis, San Esteban del Valle, Montbeltrán, Villarejo, Santa Cruz. Dios me está regalando unas amistades que al nacer de la vocación están construidas en una base tan poderosa que me hace profundamente feliz. Y es una felicidad que, por así decir, es colateral. Es decir, porque la principal felicidad, como decía Lidia, es decir sí al amor de Dios y ahí encuentras una plenitud de vida, al fin y al cabo, porque encuentras para lo que has sido llamado. Pero todo eso que viene acompañado a la misión a la que estás llamado a hacer es el 100 por 1, como dice el Evangelio. Y yo realmente lo he vivido así. También yo en mi casa, en mi familia he vivido heridas entre mis padres se divorciaron y quizá yo he tenido la experiencia de no tener un padre cercano que me ayudara. Pues durante el seminario no he tenido uno, he tenido muchos. He tenido muchos. La figura del sacerdote como padre. Y eso a mí me ha ayudado también ahora a poder mirar las heridas de nuestro mundo con un amor quizá más sensibilizado por esta experiencia, ¿no? Y bueno, creo que ahí reside gran parte de la felicidad, en decir sí al sueño que Dios tiene con nosotros. Y sin duda eso se va experimentando. Y eso no quiere decir que no haya dificultades y tristezas, que las hay, pero se viven en una globalidad que es mucho más profunda y feliz. Un poco diría eso. Gracias.
Pues si os parece vamos a dar por concluida esta sesión. Si alguno tiene interés de hacer alguna pregunta, que no se ha atrevido por hacerla delante de los demás o lo que sea, o quiere información más detallada de alguno de los retiros que tenemos o de las ofertas que tenemos desde la pastoral y demás, pues que se quede ahora al final, y para preguntar lo que quiera. O si alguno quiere simplemente preguntarle a Lidia o a Javier alguna cosa, pero lo quiere hacer un poco más privado, pues que se quede al final de la sesión. Y como digo, ahí lo vemos. Muchas gracias a Javier y a Lidia por este testimonio, como digo, por abrirnos su corazón, su alma, que no siempre es fácil ante desconocidos.